Bueno, vamos a empezar una serie de vídeos titulados Moral, Ética y Deontología, una pequeña introducción para el personal sanitario, en el que vamos a hacer una breve introducción, ya os digo, una pequeña introducción de lo que es la ética para poderla aplicar a nuestro trabajo diario como profesional sanitario. Daros cuenta que, como hemos hablado en la clase de psicología, hay veces que se nos pueden plantear dilemas éticos y no tenemos muy claro ya no qué tenemos que hacer, sino por qué son dilemas éticos o de qué formas podemos elegir o cómo podemos decidir nuestras acciones. Entonces, esta actividad, encuadrada dentro de las actividades de ampliación de la Escuela Politécnica Giner, se va a hacer de forma online y bueno, lo vais a tener a través de Moodle disponible o verlo directamente aquí en YouTube. Entonces, vamos a grabar una serie de vídeos, uno por cada uno de los apartados, una pequeña introducción en la que hablemos del origen de los comportamientos morales. Luego, otro capítulo, otro apartado dedicado a la moral, lo que es la moral y los tipos de moral. Luego otro sobre la ética. Y terminaremos con uno de bioética y al final de deontología profesional. ¿Vale? Van a ser como 3 niveles de actuación o de decisión acerca de lo que es bueno y lo que es malo, que es un poco lo que va a tratar el tema este de las cuestiones morales. Entonces, empezamos en este vídeo con la introducción y luego iremos haciendo vídeos sucesivos como hemos hecho con el resto de las clases sobre los demás apartados. Bueno, pues hace mucho tiempo, en un laboratorio de comportamiento animal, teníamos un conjunto de monos, un experimento. Un conjunto de monos, una serie de monos que estaban dentro de un habitáculo en el que había una escalera, una zona elevada, con unos plátanos, una comida que los monos podían querer, ¿vale? Se simboliza con plátanos, pero bueno, puede ser cualquier cosa que comieran. Entonces, obviamente, los monos los ven y lo primero que hacen es intentar cogerlos. Pero ¿qué ocurría? Que cuando uno de los monos, el que fuera, subía a coger los plátanos, a los demás les pegaban un manguerazo de agua fría. Así una vez y otra vez y otra vez, ¿vale? Como conclusión, como consecuencia, los monos cuando intentaban subir a coger los plátanos, pues los demás se enfadaban, ¿vale? Cuando uno iba a intentar subir a por los plátanos, los demás se enfadaban, le pegaban, le regañaban, hablando en terminología humana. ¿Por qué? Porque sabían cuál iba a ser la consecuencia. Habían aprendido de forma conductista, ¿vale? Como hemos visto en la asignatura, que una consecuencia tiene, o sea, una acción tiene unas consecuencias desagradables, entonces no la quieren hacer y regañan a aquel que la hace. ¿Qué ocurre? Pues que pasado cierto tiempo nadie intenta coger los plátanos, ninguno de los monos intentaba coger los plátanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabían cuál era la consecuencia, obviamente. Pasado un tiempo, cuando todos los monos ya estaban habituados a la presencia de los plátanos sin intentarlos coger, sacaron uno de los monos que conocía la situación e introducen a otro diferente. ¿Vale? Aquí le ponemos con otro color para que veamos claramente que se trata de un mono que no estaba en la primera de las situaciones en las que había ducha. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el mono lo primero que intenta es obviamente coger los plátanos. ¿Qué ocurre? Que los demás le regañan, ¿vale? Los demás se enfadan, los demás le pueden agredir porque él intenta coger los plátanos. Él no sabe por qué le gruñen, porque él no ha vivido las duchas. ¿Qué ocurre? Pues que no sabe por qué, pero no los coge, ¿vale? No tiene muy claro qué ocurre, pero sabe que le regañan. Entonces, su condicionamiento es, si me subo por los plátanos me regañan, con lo cual no suba por los plátanos. Fin, ¿vale? No tiene ninguno, no sabe por qué ni se lo va a plantear, por qué, pero no lo hace. Sacan a otro de los monos originales, introducen a otro mono nuevo, ¿vale? Digamos de la misma tanda, del mismo grupo del mono este un poco amarillo, y todos le regañan cuando el nuevo intenta subir a por los plátanos, incluso el amarillo. ¿Por qué? Porque es lo que ha aprendido, ¿vale? Ha aprendido a regañar si se sube por los plátanos. Repito, él no sabe por qué es, él nunca le han duchado, no lo conoce, y los otros no se lo han podido contar, obviamente, porque son monos y no hablan. Pasado cierto tiempo, vamos cambiando monos uno detrás de otro, no dejamos ninguno de los monos originales, y tenemos un grupo de monos que nunca ha estado en contacto con las duchas frías
y que mantienen los plátanos sin coger por lo que han ido aprendiendo por el condicionamiento de los demás. Sacamos uno de esos monos, digamos, de la segunda fase, introducimos un mono nuevo, uno de la tercera fase, uno que tampoco sabe lo de las duchas, no sabe absolutamente nada. Y entonces los monos amarillos que no saben lo de las duchas le regañan. ¿Por qué? Porque eso es lo que han aprendido. ¿Vale? Han aprendido a regañar. No saben por qué, pero se regaña. ¿Vale? Efectivamente, no sabemos por qué, pero siempre se ha hecho así. Esa es una frase que decimos muchas veces. ¿Vale? ¿Por qué haces tal o por qué no lo haces? Pues no sé, pero siempre lo hemos hecho de esta manera. Es lo de siempre, ¿vale? Es la tradición, son las costumbres. Cuando pasa mucho tiempo, tenemos monos de distintos grupos, monos que no conocen la situación original, está muy perdida en varios experimentos anteriores y ninguno coge a los monos. No saben por qué, simplemente no los cogen, ya prácticamente ni regañen a uno nuevo, simplemente nadie los coge. Si entra uno nuevo, verá que nadie se acerca y probablemente no se acerque. Bueno, todo esto es un experimento falso, ¿vale? Está historiado para hacerlo más contable, pero está basado en uno real que realizó Gordon Stephenson en 1967, en el que tras entrenar a varios monos para asociar un objeto a un castigo, como el hecho de los plátanos, ¿vale? Se introducen monos no entrenados en la jaula anterior, de manera que los primeros lo que hacen es apartar a los nuevos. ¿Por qué? Porque lo habían asociado con algún tipo de castigo y se olían el castigo, ¿vale? Como el riego, no era de verdad un riego, no era de verdad unos plátanos, ¿vale? Entonces, los monos entrenados apartaron bruscamente a los monos nuevos con agresividad, con miedo, cuando intentaban coger el objeto, ¿vale? Y tras sacar de la jaula a los primeros monos, ¿vale? A los que estaban entrenados, los monos no entrenados, los segundos, los amarillos, los rojos que hemos visto en las imágenes anteriores, tendían también a evitar el objeto. A lo mejor no de forma tan obvia como os he puesto en el ejemplo este historiado con los monos bonitos, pero de forma un poco parecida, ¿vale? La idea que subyace es la misma. Es decir, el experimento lo que parece demostrar es una tendencia natural a respetar unas normas de grupo, aunque no haya un significado obvio, aunque no sepamos cuál es el significado, ¿vale? Pero respetamos las normas de los grupos. ¿Por qué hablo de tendencia natural? Porque se hacen chimpancés, se hacen monos. Si se hiciera en humanos, podríamos decir que no es natural, ¿vale? Sino que lo hemos creado. Pero cuando hablamos de chimpancés, vamos a hablar siempre desde un punto de vista natural. Es un término que a mí no me gusta, pero bueno, lo usamos. Esto no implica que esas normas no tengan sentido. Probablemente lo tengan. Probablemente a lo mejor se han perdido en el tiempo, han perdido su sentido, la necesidad ha desaparecido, se ha minimizado, pero se tiende a mantener. ¿Por qué? Porque es más eficiente mantener, respetar unas costumbres que analizarlas en cada caso. Si todas nuestras costumbres de por qué hacemos las cosas tuviéramos que aprenderlas comprendiéndolas, pues nos llevaría mucho tiempo. Entonces, el aprendizaje basado en ejemplos, en respetar lo que nos dicen, en hacer caso de lo que nos enseñan, resulta eficaz. Resulta eficaz a la hora de mantener la armonía dentro de un grupo. Entonces, estas costumbres pertenecen a distintos ámbitos, a distintas situaciones del día a día. Unas de ellas, que son las que nos van a importar, ¿vale? Son las que nos permiten decir de alguien que es bueno o que es malo, ¿vale? Que es una buena persona o que es una mala persona, que va a ir al cielo o que va a ir al infierno, que se va a merecer comer con los dioses o no, que se la va a devolver el karma o no. Acciones de ese estilo, ¿vale? Entonces, estas son las que forman parte de lo moral. Por ejemplo, poner los codos en la mesa cuando se está comiendo, ¿vale? Puede ser correcto o puede ser incorrecto. Puede ser de más educación o puede ser de menos educación, pero no nos convierte en malos. Sin embargo, coger algo que pertenece a otro con intención de apropiarse de ello, se considera algo inmoral. Y aquel que lo hace, el que roba, ¿vale? Se le considera malo. En distinto nivel, ¿vale? Pero se le considera malo.